esto, en el año 96, el PIB sube. Ahí está, 91, 0,9, 0,4, 1, 1, y aquí sube un 3,5% el PIB. La inversión, un 6,8. No hay balanza negativa. Y la tasa de desempleo, bueno, se mantiene igual de lo superior a los 3%. Pero aquí en el año 96 marca un año clave, porque aquí es donde empieza a manejarse o consolidarse lo que se llaman los comités de animación o los comités cross media. Y aquí es donde voy a hincarle el diente. Hay un dicho que se llama Mazdas outsells Mazdas. Significa, se venden más mangas que Mazdas. Mangas se han vendido, bueno, solamente One Piece, por ejemplo, en esta última década ha vendido más de 250 millones de mangas. Y Mazda se han vendido cerca de 7 millones. Un poco. Entonces, ¿me siguen el contexto, cierto? Te responden Ya. que sí, Rosas. Sí. A 4 lucas el Tamagotchi cuando tenía 6 años, por ahí por el 99-2000. Obvio. Hay algunos que dicen que solamente les duraba un día. Bueno, debo decir que esto es casi como un trauma. Yo nunca tuve Tamagotchi. No tenía la plata mis viejos para poder comprar Tamagotchi. Fue tan No, triste. no. Fue muy triste. Sí. Bueno, sigamos con eso. Ya, eso es tema para el terapeuta del fin de semana. Ya. Se venden más mangas que Mazda. Y ahí está todo el tema del cross media. ¿Ya? Y aquí yo me voy a adentrar un poco en el tema. Tenía muchas diapositivas con respecto a los héroes, con respecto al viaje, con respecto a un montón de cosas. Pero voy a identificar un poco con esto. Empiezan a surgir otras formas de gastar el dinero en Japón. ¿Ya? Esto se llama la industria no convencional. Y la industria no convencional se llama principalmente al anime, al costume play, al cosplayer, al manga, al J-Rock o al J-Pop, a Estudio Ghibli, que ojo, ahí Estudio Ghibli se separa un poco. Ellos dicen que no son anime, ya por eso se colocan como en una trastienda aparte. Y son productos de consumo masivo, ¿ya? Comienza también la internacionalización de todo este tipo de fenómenos hacia Latinoamérica, hacia Europa, hacia Estados Unidos, con muy buen éxito, y aparte que en el caso latinoamericano, eh, los animes que llegan a Latinoamérica, uno, están desfasados, por lo menos por unos 3, 4 años, lo cual de una u otra manera hace mucho más barata la adquisición de esos animes. Segundo, vienen cortados, ¿ya? Porque aplican la censura hacia Latinoamérica. Tercero, vienen cortados desde el tema de las temporadas, por ejemplo, ¿ya? Desde el tema de las temporadas. Todavía me recuerdo mi desolación, por ejemplo, cuando veía Pokémon y Ash estaba en el último capítulo antes de llegar al Estadio Añil, por ejemplo, y ahí pasaban al primer capítulo, porque la temporada estaba cortada y las emisoras, ¿cierto?, no daban la temporada completa. Lo mismo pasaba con Slam Dunk, por ejemplo, lo mismo pasaba con Dragon Ball. Entonces, y hay también otros fenómenos como la adquisición de DVD, en este caso, ¿cierto?, los famosos VHS, ¿ya? Los VHS, ¿cierto?, los videoclubs, donde habían un montón de películas de corte japonés, tanto anime, ¿cierto?, como películas, ¿cierto?, de carne y hueso, como, que ya se me fue el nombre, ¿cómo eran? Live action, ¿ya? Entonces, y comienzan, ¿cierto?, a proliferar este tipo de cosas en los videoclubs y uno obviamente lo adquiría por un módico precio. Y ahí, por ejemplo, estaba
Ahí, por ejemplo, estaba el tema de Evangelion, ¿ya? Que algunos fanáticos lo conocen antes de que saliera por la red y por Chilevisión en el año ya 2000, por ahí, 2001. Y, por ejemplo, también habían otros VHS que incluso los dueños de los videoclubs, que también tenían la lógica de ver la cultura japonesa, grababan de otros videos y pirateaban, ¿cierto?, las series eh, que estaban, ¿cierto?, en la palestra en los 90. Entonces, a partir de eso, se va a formar un fenómeno que se llama el Cool Japan, ¿ya? Eh, Hay un tema ahí. El Cool Japan teóricamente nace en el año 2006, ¿ya? Pero en realidad el tema del Cool Japan viene mucho antes, ¿ya? Viene incluso de la Guerra Fría. Eh, Básicamente, ¿qué es lo que es el Cool Japan? Bueno, es una manera de referirse a la cultura popular del país, ¿cierto? La cultura popular japonesa, y que refiere a todos los aspectos culturales que se pueden comercializar y que tienen una gran influencia global, ¿ya? En este caso, entra directamente el anime, el cross media japonés. Entonces, dentro de este cross media, ¿cierto? Eh, Perdón, dentro de este cross media, ¿cierto? Hay una extensión de un storytelling, ¿cierto? Hay una nueva experiencia y hay un éxito durante la burbuja en los 90. O sea, el anime se hace de una otra manera eh, viable económicamente, ¿ya? Y surgen los primeros comités de animación. Y después lo vamos a ver por qué esta gran diferencia, ¿ya? Porque hay una diferencia entre los animes de los 80 y después el tremendo salto a los animes de los 90. Eh, En industria cultural, miren ustedes, en industria cultural hay un 51%, el 51% de todas las industrias estratégicas de Japón son industrias culturales. El 51%, e incluso esto está desactualizado porque está en el 2012, por ejemplo, ya del Ministerio, ¿cierto?, de Economía, de Tecnología y de Industria. 2012, 51%. Ahora estaba rondando, ¿cierto?, el 60%, antes del coronavirus por lo menos. Entonces ya tenemos un gran porcentaje de la industria japonesa que es precisamente una industria cultural. Y ahí también entra mucho lo que es el anime y el cross media. Y aquí hay un dato clave. En el año 90, principalmente en el año ya 86, por ahí, se introduce un sistema de comité de producción. ¿Qué es lo que es esto? A grosso modo, el comité de producción es un directorio donde están los directores de las más grandes compañías, tanto de animación, discográfica, imprenteras, eh, televisión, cine, todo lo que tenga que ver con la realización de un anime. Todo eso, ¿cierto?, marca un antes y un después en los animes. Y a partir de los años 90 en adelante vamos a ver principalmente que hay un despegue de toda la industria del anime y que realmente es un salto muy, muy, muy grande. Porque ahí nos vamos a dar cuenta que los comités de producción agilizan el tema del anime, lo hacen mucho más comercial, lo hacen mucho más atractivo para el consumidor, y generan, ¿cierto?, un gran foco industrial y un gran foco económico. Aquí, por ejemplo, algunos dicen en un podcast, invito a Mario Castañeda y Carlos II, mencionan que las temporadas se repetían porque en Japón los episodios se transmitían semanalmente y a cada diario, entonces hacían lo que se juntaban más episodios. Sí, pero ojo, porque Dragon Ball Z sale en el 89, pero nosotros lo vimos como en el 94, 95, o sea, son 6 años, ¿ya? Y no, de una otra manera es complicado. Adiós series de 100 capítulos, surgen las series de 25. En algunos casos sí, ojo, pero ahí hay que ver, hay un tema de estudio de mercado con respecto a eso. Por ejemplo, Fairy Tail, ¿ya? Fairy Tail tiene
cerca de 146 capítulos en la primera temporada, entre comillas, el franjeado. Y después vienen los 50 capítulos después viene Fairy Tail 0, ¿cierto? Que son otros 13 más, 8 más. Y después vienen los 50 de la última etapa. Todo esto depende si es que el anime le va bien. Si es que el anime le va bien, puede tener, ¿cierto? Otro tipo de franjeado. Ahora, los animes que generalmente tienen 25 capítulos son porque el manga no ha avanzado mucho, ¿ya? O son animes originales, ¿ya? Generalmente los animes originales tienen, entre comillas, una marcha blanca de 12, 13 capítulos. Ahora son 12, ¿ya? Pero los que siguen la lógica del manga generalmente son de muchos más capítulos reducidos, ¿cierto? En varias temporadas. Carlos, te preguntan, ¿quiénes son los Dígame. que traen el anime a Latinoamérica, así como los estudios de TV? ¿Viz Media, acaso? Buena. Espérame. Ya. Mira, aquí surge un poco el tema. A ver, puede ser Viz Media, ¿ya? Eh, y otros. ¿Cuál es la lógica de traer un anime acá? Generalmente se hace un estudio de mercado con respecto a la industria infantil. ¿Ya? En los años 90 se realizó este estudio de mercado con respecto al tema infantil. ¿Ya? Habían programas infantiles y proliferaban los programas infantiles alrededor de las 5 de la tarde, de la franja de las 5 a las 7, que eran Pipiripao, por ejemplo, el Club de los Tigritos, ¿cierto? Eh, en el 13 también había otro, y después, claro, toda esa franja, ¿cierto? Entre las 5 y las 7 tenían, ¿cierto? Tenían un target que son principalmente que son principalmente el target, ¿cierto? De la persona o del niño, ¿cierto? Entre los 10 y los 18, por así decirlo, ¿ya? El niño que estaba en educación media, por así decirlo, ¿ya? Por lo menos de séptimo o de sexto a cuarto medio. Eh, Según ese estudio de mercado, ¿cierto? Están los que se llaman los representantes o son los que se llaman como los busca talento en el fútbol, ¿ya? Existen esas personas que viajan, ¿ya? Generalmente son personas que realizan exportaciones, ¿ya? No necesariamente son personas dedicadas a la televisión, sino que son personas que viajan muy común, ida y vuelta, a los distintos países, en este caso Japón, para traer exportaciones, puede ser electrodoméstico, puede ser vestuario, etcétera, etcétera, y compran, ¿cierto? El paquete de capítulos, ¿ya? Ese paquete de capítulos, ¿cierto? Lo traen ellos y ellos lo promocionan en los distintos programas. Puede ser Bismedia, puede ser las grandes cadenas de televisión, ¿ya? Como Cartoon Network, por ejemplo, y van desarrollando esa historia, ¿ya? Y a medida que van avanzando en promoción, ¿cierto? Y a medida que van avanzando en promoción, eh, van ganando adeptos, van ganando publicidad, etcétera, etcétera. Así, Carlos, al tiro, sí, 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 es que ya vi la de Sophie San Martín. vale. Espera un poco. Exacto, exacto, Sebastián. Tenía el grueso del anime, obvio, Dragon Ball, TVN tenía algunos que no recuerdo, la red transmitía el Detective Conan, el 13 transmitía Robotech, y así. De aquí viene el tema, aquí hay un tema, es simplemente oportunidad. Ustedes saben cómo Televisión Nacional, si no me equivoco, o no, el Mega, ustedes saben cómo el Mega transmitió la Liga Española cuando jugaba Iván Zamorano, porque Milton Millas tenía un amigo que le vendía a precio de huevo la transmisión del torneo español. ¿Saben cómo eh, Canal 13 ganó los derechos de los partidos del Chino Ríos cuando estaba en su auge? Porque Patricio Cornejo tenía un amigo que le vendía los derechos a precio huevo de los partidos del Chino Ríos. Lo mismo pasa con el anime. Aquí hay personas que se dedican, ¿cierto? Y empresas tanto de publicidad, ¿cierto? De marketing, que compran paquetes, se lo ofrecen
a la televisor, a la emisora, ¿cierto?, de televisión, y comienzan el proceso de, de lanzar, ¿cierto?, de subir esos programas. Eh, Ahora sí, un resumen. En el año 90 o en el año 89 se rompe una burbuja inmobiliaria en Japón. Eso significa que a ver, los japoneses estaban especulando mucho con respecto a los créditos que tenían. Los bancos eran lo mismo que las grandes familias que invertían en Japón. ¿Ya? Los Keiretsu o estas grandes familias tenían bancos a su propiedad y esos mismos bancos le prestaban plata a estas empresas de su propiedad, de su familia. ¿Cómo era el aval para poder tener esa cantidad de dinero? Con la tierra que tenían, ya con las propiedades, con el capital inmobiliario. Entonces, eso era el aval. Por eso el precio de la tierra sube mucho, los bancos le prestan a las familias después no pueden pagar, los bancos no pueden hacer nada porque tampoco se pueden ir a quiebra porque son de las mismas familias, la tierra empieza a subir mucho, nadie puede comprar tierras, pueden tener mucha plata, pero ya no van a poder hacer nada con ella. Se rompe la burbuja, cae Japón estrepitosamente, los políticos no están a la altura, y hay una especie de, entre comillas, salvavidas, ¿cierto? Que es esta industria no convencional, que es donde está el manga, donde está el anime, donde están todo el cross media japonés, ¿ya? Principalmente eso, ¿ya? Y ahí, durante los años 90, surgen estos comités de animación. Si ustedes se dan cuenta, aquí en el otro gráfico que está acá, durante el año 90 al 2000, hay 494 animes que se lanzan durante esa década. O sea, unos 50 animes por año. Unos 50 animes por año. Y solamente estoy viendo en la década de los 90. ¿Ya? Porque del 2001 al 2010 hubo 964. O sea, hubo 100 animes al año. Y ahora, del 2010 al 2020, hubo cerca de 1800. O sea, prácticamente 180 animes al año. Del 2020 a ahora, al 2021, ya tenemos la módica cifra de 357 animes lanzados, ¿ya? En solamente un año. Hay dos respuestas a eso. La primera, obviamente, hay más cantidad de anime durante estos 2 años. Una, porque hay un impulso económico con respecto a la producción, ¿cierto?, de material. Y la otra es que la pandemia hizo retrasar todas las franquicias, ¿ya? Entonces, solamente los japoneses estaban invirtiendo dinero en lo que se llaman los animes originales. Y los animes originales solamente son animes, no hay ninguna otra versión, ni en manga ni en videojuego, y solamente tienen 13 capítulos, por tanto, son muy baratas de hacer. Entonces, Mappa, Pierrot, por ejemplo, todas esas empresas de animación empezaron como loco a producir animes originales, ¿ya? Y lo que sale mucho más barato, pero aumenta el número y el volumen, ¿cierto?, de la cantidad de animes producidos durante estos 2 años. Carlos, te preguntan si esa producción Digo, de anime tan vasta no generaría otra burbuja, ¿acaso? buena pregunta. No va a producir una burbuja, primero porque no se comercia en la bolsa, ¿ya? Son muy pocos las empresas de tecnología y tienen bolsas, tienen acciones en la bolsa, ¿ya? Pero Kodansha, por ejemplo, son parte de otras empresas más grandes, o sea, no es la gran empresa que invierte en la bolsa. Eso por un lado. Y el otro lado es que el anime se convierte en un producto nacional, en un producto con firma nacional, con marca nacional. Por tanto, es muy difícil que llegase a tener un tipo de burbuja. La burbuja que estamos viendo actualmente es una burbuja interna, ¿ya? Pero lo voy a explicar después.
Eh, Esa es la segunda, ¿cierto? La primera es porque no invierten en la bolsa, la segunda es porque es un producto nacional. Y la tercera, y la tercera, eh, sí, Nintendo sí, pero no hay una industria de anime, por así decirlo. Eh, y la otra, y la tercera, es que eh, tiene un alcance mundial, ¿ya? No es solamente Japón, ¿ya? No es solamente Japón. La antigua burbuja de los 90, ¿cierto? Era producto de la interna, era una crisis interna, ¿ya? Y acuérdense ustedes que la crisis asiática del 98 fue provocada en Singapur y en Tailandia, o sea, fue provocada desde el sudeste asiático hacia Japón. Entonces, al momento de que sea una crisis interna, obviamente es muy distinta a la de los 90 que una supuesta burbuja, ¿cierto? Porque el anime ya es un producto mundial. Ahora, digo burbuja interna del anime porque estamos viendo una especie de decaimiento con respecto a las ideas que tienen los nuevos animes. Un decaimiento tanto en el dibujo como un decaimiento tanto en la idea, ¿ya? Entonces, siempre va por temporada, siempre va por temporada el tema de estas modas, por así decirlo. Eh, pero, pero, por ejemplo, en los años 2000 había, por lo menos de la temporada, ¿cierto? Habían unos 6 7 animes que eran fijos que uno tenía que seguirlo. Bueno, ahora se salvan dos. Es como, no hay mucho que decir, no hay mucha capacidad, ¿cierto? De sorpresa, de asombro. Hay una pregunta también, espérenme. Consulta, ¿por qué se considera producto cultural al anime? ¿Por su mismo fin de ser consumido por japoneses? Se considera un producto cultural el anime porque tiene un... A ver, el primer anime, o sea, entre comillas, a ver, el primer anime surge en 1917, ¿ya? Ese fue el primer anime que se realiza. Eh, Hay una referencia, incluso antes, ya 1907, ahí hay la primera referencia del anime y de luego viene un manga, o sea, viene un anime, ¿cierto? Por lo menos de 30 segundos, que es de 1917. Eh, es un producto cultural japonés, producto de la esencia, ¿cierto? Que genera ese anime, ¿ya? Es como, eh, es como una especie de, no es solamente un producto de entretención, ¿ya? De hecho, muchas historias o mucho papel o mucho texto educativo, por ejemplo, pasa a través del manga y pasa a través del anime, ¿ya? Entonces, en ese sentido, eh, interviene en la cultura japonesa, en la cultura más tradicional japonesa, y se convierte en un producto de culto, ¿ya? El anime de por sí es un producto de culto, pero ojo, porque el anime está unido con el manga, en gran parte está unido con el manga. De hecho, están hablando aquí Gonzalo López de la Shonen Jump. Bueno, el 80% de todo lo que publica la Shonen Jump es pasado al anime. O sea, de una u otra manera es algo que va de la mano, ¿ya? Igual que Kodansha también, ¿ya? Kodansha también el 66% de todo lo que crea Kodansha también es pasado al anime. Eh, y es un producto cultural porque tiene características de una manifestación cultural propia de Japón, ¿ya? Eh, Como decía Vincenzo, claro, es una manifestación cultural, es un modo de vida que tienen los japoneses de darse a conocer, ¿ya? Entonces, de darse a conocer. Entonces, esa manifestación cultural, ¿cierto? La crea el anime y la crea de una otra manera el manga y se convierte en un objeto de culto, ¿ya? O sea, cuando nosotros hablamos de Japón, hablamos de anime,
manga, principalmente lo que se nos aparece en Japón, ¿cierto? Lo que se nos aparece en Japón, bueno, el anime y el manga es un producto cultural. Lo que nos imaginamos de Brasil, bueno, una pelota de fútbol, ¿cierto? El Cristo Redentor, ¿cierto? Y el carnaval. Bueno, de una u otra manera son manifestaciones culturales, las tres. Lo mismo pasa con Japón, ¿ya? Cuando hablamos de Chile, bueno, ahí no sé qué manifestaciones culturales podríamos tener más o menos claras. Pero de una otra, o por ejemplo Argentina, ¿ya? Con manifestaciones culturales de Argentina, bueno, ahora Maradona, ¿cierto? El tango, el obelisco, ¿cierto? La casa, bueno, un montón de características, ¿ya? La sopaipilla, las empanadas, ¿cierto? Eh, entonces, y el vino, claro, pero ojo, son productos, ¿ya? En la cultura del vino, la cultura del viñedo podría ser una manifestación cultural en Chile. Y en Japón, obviamente, el manga, el anime, el cross media, el béisbol, ¿ya? Eh, es el emperador, ¿ya? Son los templos, un montón de manifestaciones culturales que dan de por sí ese tipo de fenómenos, ¿ya? Eh, ahora, cuando yo digo que tienen que, espérame, cuando yo digo que tienen que adaptarse, ¿cierto? O se internacionalizan, vamos a ver que los japoneses van a implantar cambios en virtud de la culturalidad, ¿cierto? En virtud de la cultura occidental, ¿ya? Es un tema ahí, por ejemplo, en el anime, ¿cierto? En Neon Genesis Evangelion, vamos a ver que en la figura de la izquierda, vamos a tener que hay un cierto track, hay una cierta canción que siempre la escucha Shinji al momento de dormirse o al momento de estar en su dormitorio, que es un tema que tiene el autor que con respecto a la religión, ya tiene Evangelion está plagado de mucha religiosidad. Y por otra parte, en la versión moderna, remasterizada, cambian todo tipo de fenómenos, ¿cierto? Religiosos y colocan un track cualquiera. Lo mismo pasa, por ejemplo, en Full Metal Alchemist, ¿ya? Cuando crucifican a Grid, por ejemplo, en el manga aparece una cruz cristiana, y Grid se crucifica en una cruz cristiana. Pero en el anime se crucifica no solamente, no en una cruz, sino que simplemente en un mástil. ¿Ya? Ojo, lean el manga y vean el anime y van a ver que la diferencia es eso. ¿Por qué? Porque obviamente puede generar alguna suspicacia, alguna sensibilidad de la población judeocristiana eh, y obviamente, ¿cierto?, al tema religioso. Sí, al rebuild. Sí. Y obviamente que hay un ejemplo de adaptaciones del manga. Pues estamos hablando, por ejemplo, de Great Teacher Onizuka, que para mí es un pedazo anime, que tiene distintas versiones. Está, primero, obviamente, Great Teacher Onizuka del 97 al 2002, y después vienen todos los spin-off, ¿cierto? Inohead Gargoyle, Chonan Yungai Gumi, eso tienen doramas, tienen animes también, ¿cierto? El manga viene al anime, del anime, ¿cierto? Pasa al dorama, del dorama pasa al fenómeno del cine, y hay otros elementos más. Sailor Moon, por ejemplo, pasa del manga al anime, y del anime pasa al videojuego. Bastard, por ejemplo, pasa del manga al videojuego directamente, no tiene anime, solamente después pasa al anime. Dragon Ball Z lo mismo, del manga al anime, del anime al videojuego. Pokémon es todo lo contrario, del videojuego pasa al anime y del anime pasa al manga, ¿ya? Porco Rosso del videojuego pasa o sea, del anime, ¿cierto? Pasa al manga. Y Macross, por ejemplo, del anime pasa al manga. O sea, son completamente distintos A ver, espérame. La versión, sí, Generación de Cristal, gran anime, no sabía que tenía un drama. Sí, tiene un drama, es espectacular el drama, es espectacular. De hecho, tiene la misma caricaturización. O sea, el tipo Great Teacher Onizuka no se ve como el Great Teacher Onizuka, no se ve como rubiecito, no. Es un japonés cualquiera.
pero tiene un desplante muy parecido a Onizuka, ¿cierto? Del anime. Y es muy, 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 muy bueno, muy bueno. De hecho, incluso tiene que pasar una prueba para poder ser profe, la da junto con los alumnos, pero junto con eso intenta salvar a alguien en un centro comercial, y el centro comercial explota y nadie sabe dónde está Onizuka, y como, ¡ah! Y llega todo demacrado a dar la prueba, ¿no? Es espectacular. Ya, muy bueno. Eh, sí. No, o sea, a ver, aquí hay un tema. Eso lo vamos a ver, mire, con el tema de Pokémon. Aquí vemos un poco el tema de por qué yo digo que el año 96, ¿cierto? O 95-96 es un año clave para el cross media japonés, porque de una u otra manera impulsa el crecimiento económico, llevando, ¿cierto?, a prácticamente 40.000 o 50.000 videos eh, vendidos, ¿cierto? O 40.000, ¿cierto? Videos, ¿cierto? De las ventas totales. Eh, y marca un antes y un después con respecto a otros merchandising o a otras cosas, como por ejemplo producciones extranjeras, entretenimiento, la música, ¿cierto? Japonesa, que está muy por debajo en el año 96 y que la reimpulsa a partir de eso, ¿cierto? Y los films japoneses. También el tema de los dramas y los karaoke, que para los japoneses son maravillosos, pero que después van a la baja sí o sí. Pero los animes no, los animes comienzan, ¿cierto? A subir en escalada. Obviamente que en los años 2000 al 2008 ocurre una proliferación de, de producciones extranjeras, pero finalmente en el 2011 se produce, ¿cierto?, el equilibrio que debería ser. El anime, de una u otra manera, es lo que podría salvarse, ¿cierto? Eh, Podría salvarse el tema de Japón. La Sofía San Martín tiene una pregunta, espérame. Consulta, que en un momento al hablar de burbuja interna mencionaron como en la temporada de animes que sí o sí verse? ¿Cómo puedo entender que ahora hay temporadas repletas de harem inverso, guerreras mágicas, idols, etcétera? ¿Tiene relación con eso? ¿O necesariamente es una coincidencia de historia? No, es exactamente lo que yo te digo. O sea, lo que tú dices está dado en el clavo. O sea, eh, obviamente que en la época que nosotros estamos viendo, por lo menos en los últimos 5 años, hay una proliferación de ese tipo de género en el anime, ¿ya? Eh, y es precisamente también por el merchandising que se utiliza, ¿ya? Por el merchandising y los souvenirs que promueven todo este tipo de series, ¿ya? Que genera mucho más lucas que de hecho los contratos de la producción de televisión, ¿ya? O sea, el que generó todo esto un poco fue el Great Teacher Onizuka, ¿cierto? Que genera un montón de otras plataformas para poder disfrutar, ¿cierto? Y consumir del profesor, eh, y que de una u otra manera generan mucho más dinero que el propio manga y que el propio anime visto desde el 99, ¿ya? Fue primero el juego, el Pokémon, sí. Primero fue el juego. Después fue el manga. De hecho, el manga ni siquiera es como para niñitos porque ahí destruyen Pokémon y los matan. Y son muy malos. ¿Sí? Todavía vi como me quedó en la mente cuando era chico ver una página del manga de Pokémon y como un Charmeleon rompe por la mitad un Arbok. Para mí fue brutal eso, fue una masacre. Bueno, em, eso. Ya, entonces principalmente eso, ya. Y vamos a ir a la última y con eso terminamos. Oh, terminamos justo. Ya, tengo otras cosas más, pero las podría mostrar después. Voy a dejar de compartir para que, si es que pueden, no sé, Franco, todo tuyo. Se fue Franco. Ah, espérame, déjame ver algo. Ya, vamos a hacer algo, espérenme. Espérenme. Voy a mostrarles un video, ¿ya? Voy a mostrarles un video donde yo quiero que ustedes
no vean el video con ojos de fan, sino que vean el video con ojos críticos, con ojos académicos. Es un video de todos los openings, ya que hay desde los años 60 hasta el 2016, si no me equivoco. Solamente vamos a ver el tema de la época de los 90, pero con un disclaimer también, porque la mayoría de los animes que nosotros hemos visto, en principio, ¿cierto? Saint Seiya, Dragon Ball Z, Sailor Moon, ¿cierto? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más eran de esa época? Bueno, ahí lo vamos a ver. Eh, Son de mucho antes. El Dragon Ball es de los años 86, ¿ya? Y llega a Chile como 9, 10 años después. Entonces, hay un tema ahí. Vamos a ver eso y vamos a cortar. Y quiero que después podamos conversar un poco acerca de cuáles son los cambios que se producen con el tema anime. Yo tengo muy claro el antes y el después del anime. Y que justo, mágicamente, coincide con el año que yo les dije, que es el 95 y 96. Espéreme. Con respecto a la música japonesa, según tengo entendido, es un mercado muy cerrado en Japón, sobre todo lo que cubre la cultura idol del J-pop. No se exporta demasiado y por eso no tiene impacto del anime. Como, a ver, no tiene impacto del anime. No entiendo. Cameron, si puedes, por favor, va al... Escribe el audio, o sea, ponele audio, porfi. Si puede hablarlo mejor, sería Hola, interesante. ¿Sí? ¿se escucha? Sí, se escucha. Sí, lo que estaba intentando decir es que por cosas que he leído y que he escuchado yo, la música japonesa no tiene tanto impacto global como el anime o el manga, porque es un mercado que es muy cerrado a Japón y que no se exporta. De hecho, si alguien quiere intentar investigar o se interesa por un grupo, sobre todo los grupos idol del J-pop, es muy difícil conseguir, digamos, material o conseguir acceso a mucho material, ya sea de merchandising, o sea de información o entrevistas o lo que sea, porque es un mercado que es muy cerrado en Japón y porque está muy ligado a una idea, si mal no recuerdo, de convertir a los idols en como un miembro más de la familia japonesa y que acompaña a las familias japonesas, entonces por eso no se exporta demasiado. Sí, a ver, hay una, sí y no. Sí, es un mercado muy cerrado el de la música japonesa. Pero ¿por qué es un mercado muy cerrado? Porque tiene un mercado interno de 100 millones de habitantes. Ese mercado interno no lo tiene cualquier país. Eso es lo primero. Lo segundo, todas las manifestaciones musicales que existen en Corea del Sur, en China, en todo el sudeste asiático, antes fueron influencia del J-pop japonés y el J-rock japonés. Entonces, no solamente Japón llegó con la música, ¿cierto?, al mundo, porque ¿a qué le interesa venir con el J-rock a Chile o a Argentina? Porque como en Argentina te creo ya un poco más de población, pero en realidad no tienen mucho que aportar aquí con platito, o sea, no tienen que ganar mucho. De hecho, cuando vienen los grupos japoneses a Chile o a Argentina, lo hacen en teatros muy pequeños, muy reducidos. El Teatro Colón en Argentina, de una u otra manera, tenía un poco más de capacidad y ahí llegó One Ok Rock, si no me equivoco, en el 2000, no sé si 2016, 2017. En términos estéticos también, Carlos, por ejemplo, muchas bandas de rock japonés y de metal japonés tuvieron mucha influencia estética en Latinoamérica, con el tema de las tribus Sí, urbanas también. sí, pero bueno, hay que entender un poco ese mercado interno y esa influencia japonesa. Eso es lo primero. Lo segundo es que hay muchas bandas japonesas que se han internacionalizado gracias al anime, ¿ya? Y se han internacionalizado con éxito inclusive, ¿ya? Breakers, por ejemplo, se internacionalizó. Jin intentó internacionalizarse, pero no le funcionó. Ahí Gitan tuvo gran participación en el último disco, porque tuvo un cambio de look completo.
Bueno, que rock obviamente ya no, prácticamente tienen lanzado 2 discos siempre, uno en inglés y el otro en japonés. Uno para el mercado japonés, porque saben que obviamente es un mercado muy cerrado, y para el mercado inglés, que es donde están las lucas, que es Estados Unidos, ¿cierto? Europa. Eh, Underworld, por ejemplo, Uberworld, ¿cierto? Que también se está empezando a internacionalizar, y un montón de otros grupos de J-Rock y J-Pop que se están internacionalizando bien. Siempre hay que tener en cuenta que Japón es un mercado muy cerrado, pero no porque en realidad se quiera cerrar, sino porque en realidad ya no tiene nada más que hacer con 100 millones de habitantes tratando de comprar los discos. Entonces hay un tema ahí, hay un tema de viabilidad, ¿cierto? Con respecto a la música, y hay otro también con respecto al potencial consumidor que significa. Nosotros siempre consumimos, bueno, ahora Spotify, de hecho incluso doy el dato que ahora en los últimos días se liberó una gran cantidad de música japonesa en Spotify, ¿ya? De hecho está toda la discografía de Nico Touch the Walls, por ejemplo. Entonces, o sea, que Nico Touch the Walls, ¿cierto? Que es un grupo que ya está disuelto, ¿cierto? Desde el año pasado, libere toda la música de Spotify, es o sea, yo todavía estoy escuchando la música y no me canso. Lo mismo pasa con Uberworld, también liberó un montón de canciones. Liberó Wizard Club, por ejemplo, que es una canción pero maravillosa. Liberó también, bueno, un montón, Fight for Liberty, también un montón de música liberaron los grupos japoneses más famosos, y es porque de una u otra manera le están dando cabida, ¿cierto?, al tema de internacionalizarse. Pero tiene mucha razón Cameron de que efectivamente es una industria muy cerrada, y que de una u otra manera es cerrada debido al tema cultural, claro, y al tema de la población que tiene como un mercado interno. De hecho, las idols tienen son un gran fenómeno en Japón, no solamente las mujeres, sino que también los grupos idol de hombres también son muy, 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 muy requeridos, muy famosos, venden un montón de plata. eh, y se hacen concursos también para ver eh, qué es lo que son los que van a promocionar o los que van a estar en la carátula del siguiente disco, por ejemplo, y votan la gente y son fanáticas y hacen programas de televisión y prácticamente casi como un reality show para ver quién es la carátula y quién va a aparecer más en pantalla en los videos musicales. O sea, es un gran mercado. Vaya, ¿por qué se da el fenómeno de que la sociedad japonesa es muy cerrada? Bueno, de una u otra manera es producto de su geografía, producto de su historia, producto de su espiritualidad. Eso es tema de otra charla. Así que, Franco, ya tú sabes. Ya, sigamos. Démosle con Ya, el video, veamos. yo te Sí, leo los veamos con demás el video. comentarios. Sí, veamos con Sí. el video. Si hay algún comentario, yo Voy te a lo digo compartir después. sonido. Ya. Vamos a ver el video. Yo no voy a decir nada. Voy a solamente pasar hasta el año 99-2000. ¿Ya?
¿También o no? ¿También? Como Ya. pegó, como pegó. Oye, oye, pero yo estaba viendo, o sea, que yo no estoy emocionado, estoy escuchando, o sea, estoy viendo, estoy leyendo todos los comentarios. Por ahí había un comentario que decía que los animes de ahora no le pegan tan fuerte, digo, en el tema emocional y de emoción como lo hacían los del 90. Ahora otra persona también discrepa, o sea, no es que discrepe, sino que tiene otra experiencia y dice que también, por ejemplo, le pasa con Yuri on Ice, que tú tienes la misma emoción con la que tuvo, por ejemplo, con otro anime en los 90. ¿Tú tienes Sí, algún comentario acerca de esto? ¿Sobre este cambio sí, mira, del sí, anime? pero yo creo que antes de responder eso, porque eso va ligado con otra cosa, ¿Vale? eh, se dieron cuenta el cambio, fue un salto enorme, un salto para mí enorme eh, en el 95. Y de ahí para adelante todo es distinto. De ahí para adelante ocurre otro fenómeno que el mismo fenómeno, claro, primero cambiaron la animación. Segundo, tuvieron tuvieron una conexión con el OST, con el Original Soundtrack, por ejemplo. Exacto, Benjamín. Entonces, primero tuvieron una conexión con el OST. Segundo, tuvieron un cambio de animación. Tercero, la temática cambió. Lo mismo que nosotros estamos alegando ahora, ay, que puro anime chibi. Bueno, en esos tiempos lo que mandaba era el thriller psicológico. Pero ¿por qué? Ahí hay un tema fundamental, que es el tema del grupo etario. El grupo etario. ¿Por qué de una u otra manera el salto se da en 1995? Porque ya el anime durante la época de los 90 ya no es visto como algo infantil, sino que es visto más bien como algo de todo grupo de edad y comienzan a categorizarse por grupos de edad y por género a los distintos tipos de anime. Entonces, de una u otra manera es brutal el cambio entre el 95 en adelante. Bueno, y desde el 95 en adelante hay puros pedazos de anime. O sea, ahí yo no voy a alegar, yo no voy a decir, son puros pedazos de anime. De hecho, Line, por ejemplo, que muchos comentaban ahí, fue uno de los primeros animes que se realizó en CG, por ejemplo, o se realizó más bien mediante computación, no solamente dibujo, ¿ya? Entonces, también hay un tema de la tecnología, también va cambiando el tema de cómo vamos viendo los animes. Respondiendo a la pregunta, yo creo que ahí también la contesté en parte. Se basa principalmente, claro, por el fenómeno de la melancolía. Eh, voy a dejar de compartir porque ya, ahora sí. Eh, por el tema de la melancolía, en primer parte sí, sí, hay un tema ahí con respecto a lo que nos hace sentir cierta parte, ¿cierto? O en nuestro cocoro, ¿cierto? El, el tema del anime antiguo. Eh, También podría ser por un tema, a ver, primero por el factor psicológico, perfecto. Segundo, el tema del acceso. El tema del acceso para mí es fundamental. Ahora, y ojalá que no esté ningún eh, espía, ¿cierto?, de la policía informática, eh, hay un montón de plataformas de streaming, hay un montón de plataformas donde uno puede ver el anime que uno quiera. Entonces, no es lo mismo que teníamos en los 90 con el fenómeno de los VHS, con el fenómeno de las teleseries, ¿cierto? De la franja de las 5 a las 7, con esa capacidad de asombro que podíamos tener con respecto, ¿cierto? Al capítulo, al episodio. Y eso también va de la mano mucho con el tema del spoiler, porque el tema de la conexión o el tema de la accesibilidad, cuando uno tiene internet, cuando uno empieza a tener banda ancha, cuando ya el internet no es por el teléfono, ¿cierto? Sino que eh, empieza a ser ya de por sí más rápido, tenemos la lógica de leer los mangas. Los mangas antes en Chile y en Latinoamérica de una u otra manera no estaban a disposición masiva,
¿ya? Muy pocos conocían el manga. Los mangas llegaban atrasadísimos porque primero los mangas tenían que traducirse al español. El español es de España, ¿cierto? En Librea o en Glico, por ejemplo, o en Glenat, ¿ya? Que eran las antiguas editoriales, y después tenían que pasar a Latinoamérica. O sea, y se hacía como por un año, 2 años de desfase. Entonces, obviamente tú leías el manga, pero ya habías visto la serie. O de una otra manera, eh, se pegó, dice. ¿Se escucha? Yo te escucho totalmente. Ahora sí. Entonces, claro, hay un tema ahí también de la accesibilidad. Entonces, cuando tenemos internet, tenemos el manga digital, sabemos lo que va a pasar y perdemos la capacidad del asombro. A mí me pasó eso, por ejemplo, con Death Note. Yo tuve la mala fortuna de leer primero el manga lo encontré espectacular y después vi la serie y la serie no me gustó tanto. El anime no me gustó tanto, me gustó más el manga. Entonces, y ahí ya pierdo el asombro. Entonces, por ejemplo, aquí algunos dicen Shingeki no spoiler, ¿cierto? Bueno, los que ya están adelantadísimos, ¿cierto? Con el manga, es precisamente los que spoilean, ¿cierto? A los que ven el anime o a los que siguen solamente el anime. Entonces hay un tema de accesibilidad un poco con el tema también del fenómeno, ¿cierto? Del fenómeno en sí. Ahora, y ahí está el tema. Eh, Hay un tema con respecto a los animes originales. O sea, yo, de una u otra manera, eh, yo, para mí, a mi modo de ver las cosas, el mejor anime del año, del año 2020 fue Decadence. Decadence para mí fue el mejor anime del año. Y es un anime original. Entonces, no tuve, ya, no lo voy a spoilear, ¿ya? Eh, para mí el mejor anime del año 2020 fue Decadence. En segundo lugar, podría ser bueno, I'd Invaded, es muy buen anime, también original, ojo. Listeners, también anime original, también muy bueno. Akudama Drive, también muy buen anime y original. O sea, todos los animes que de una u otra manera son originales, mantienen la expectación y te ayudan a mantener el asombro. Entonces, eh, sí, también encontré que Listener estaba medio desaprovechadito. La historia se aligeró un poquito al final, pero Decadence para mí es el mejor anime del año y es un anime original. Entonces yo me mantuve siempre al filo de la expectación, y el último capítulo para mí es espectacular, viejo. O sea, el primer capítulo de por sí ya te engancha, el segundo capítulo tiene un plot twist, pero impresionante, o sea, nadie se suponía que iba a pensar siquiera eso, y a partir del segundo capítulo al 12 comienza obviamente la trama, ¿cierto? El viaje, la experiencia de la protagonista, etcétera, etcétera. Y es maravilloso. Aparte que tiene un soundtrack, pero exquisito. Entonces, eh, y te mantuvo expectante siempre. Y es porque fue anime original, o sea, no había por dónde sacar el spoiler, no había por dónde sacarlo. De hecho, incluso el original soundtrack lo lanzaron recién en octubre, el anime terminó en septiembre, por ahí, en agosto-septiembre, y el soundtrack lo sacaron recién en octubre, o sea, ni siquiera eso podía haber spoileado, o sea, nada. Y, y, y de una u otra manera, claro, genera el impacto. Entonces, una puede ser por el tema de la melancolía, el otro es por el tema de la accesibilidad, el tema de la digitalización y también del abanico de posibilidades que te permite Internet para poder conseguir lo que tú quieras. O sea, de ahí viene, por ejemplo, el fenómeno eh, el fenómeno del dropeo, por ejemplo. Cuando un anime no te gusta, tú lo dropeas.
al tercer capítulo. En los 90 no tenía esa posibilidad. En los 90 no tenía esa posibilidad, porque en los 90 te la daba la televisión. Entonces, si a ti no te gustaba, bueno, no la veías ahí nomás, pero tenía ahí un abanico de posibilidades. Y estaban dando, ¿cuánto? 5, 6, 7 emisoras, ¿cierto? Incluido UCB Televisión, y te daban anime. Entonces, si tú no veías los Caballeros del Zodíaco, ¿cierto? Veías Dragon Ball. Si tú no veías ahí, no sé, Sailor Moon, veías ahí Sakura Card Captor, por ejemplo. Entonces, hay un tema. Hay un tema ahí. Claro, y ahora dropear es como... Mire, a mí el peor anime del año para mí es Giviate, por ejemplo. Giviate, que es una combinación, ¿cierto?, japonesa-italiana, pero es malísima, viejo, malísima, malísima, malísima. Yo la dropeé al tercer capítulo, de ahí ya no la vi más. Ahí, ¿para qué perder el tiempo? ¿Para qué perder el tiempo? Entonces, y es la primera vez que dropeo una serie. También Sofía San Martín, ¿cierto? Dice, me cuesta mucho eso. A mí también me cuesta, invertir tu tiempo, lo veo hasta el final, pero no, ahora no. Esta serie, dije, entonces hay un tema también de la voluntad y de la accesibilidad. No sé si hay otra pregunta. ¿Le gustó? Yo creo que sí, a mí me encantó. Sí, estuvo muy entretenida, muy buena la charla. Le gustó. Súper. Oye, antes que se vaya la gente, pasemos a un lado publicitario. Yo creo que sí, ¿ya? Sí, obvio. Pasemos al lado publicitario. Así que, ¿están viendo? ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Espero que se vea lo que necesito. Sí, se ve. Ya, perfecto. Oigan, Carlos estará dando un curso por OMAE. Así es, señoras y señores. Historia y cultura del Japón contemporáneo, pasando desde el periodo Meiji, como habíamos visto, hasta las representaciones de la cultura pop japonesa actuales, pasando también por los Juegos Olímpicos, todo el tema del Cool Japón, el Japón imperialista de la era Taisho. Así que, gente, de verdad. Espías. Ahí cuenta tú, Carlos, de qué va tu curso. Espérame. No, estoy emocionadísimo por este curso. Bueno, de hecho, Historia y Cultura del Japón Contemporáneo un poco es una revisión. Es una revisión en parte, ¿cierto? Del libro Introducción a la Historia del Japón. Contempla 8 sesiones, ya desde la época de Meiji, el cambio de siglo. Vamos a ver todo lo que es la Primera Guerra Mundial, los locos años 20 en Japón, el fenómeno de la música, del deporte en Japón durante los locos años 20, el periodo entre guerra, el Kokutai japonés, la Segunda Guerra Mundial y todo lo que ello implica. También vamos a ver el tema del espionaje japonés, tanto en el mundo, ¿cierto?, como en Latinoamérica. Vamos a ver espionaje japonés en Chile. Y luego también el tema de la posguerra, ya cómo Japón empieza a levantarse de las cenizas, ¿cierto? El tema de los Juegos Olímpicos y luego todo el tema y el desarrollo económico japonés hasta la época del Cool Japan principalmente y en la cultura pop japonesa, que no solamente vamos a hablar de esto, sino que de otras cositas más. Eso, Franco. Tremenda instancia, la verdad. Yo obviamente voy a estar ahí como director de la organización y ya se está uniendo distintas personas. Así que, gente, quedan todas, todos, todes invitades, obviamente, a este maravilloso espacio. Es muy interesante, la verdad. Yo lo esperaba hace mucho, la historia y la cultura del Japón contemporáneo dada por alguien que sepa del tema. Así que yo de verdad no lo desperdiciaría. Pueden hablar con nuestra gente y pueden hablarnos por interno para que veamos bien cualquier tema, cualquier problema que ustedes tengan para ingresar al curso. Vamos a ver qué tanto podemos acomodarles sus problemas. Y les recuerdo que las clases van a ser grabadas. Las clases van a ser grabadas, ya que Carlos dijo que si alguien se perdió una clase, no hay problema, te entregamos el material y lo puedes estar viendo después. Así que, sí. Gente, quedan invitadas. Dime. Sí. No, invitadísimo y eso, y únanse, porque de hecho, no hay ningún otro curso igual. No hay ningún otro curso igual en toda Latinoamérica. Me parece que no hay ningún otro curso igual en toda Latinoamérica. De hecho, ni siquiera hay diplomados de estudios japoneses. Hay uno, pero en realidad habla de estética, de arte. Son otros fenómenos. Yo voy a hablar de historia, cultura, política, economía y sociedad. Oye, y vamos Carlos, a hablar de... Dígame.
Aprovecha a hablar de Pronijón. Se vienen unas Mira, premiaciones. Invita a la gente. sí, mira, Pronijón es una asociación, eh, es una asociación de fanáticos, ¿cierto? O una asociación de fanáticos y académicos del idioma y la cultura japonesa. Ya estamos radicados en Chile, en Santiago de Chile. Tenemos Instagram, ya, Pronijón, ¿cierto? Lo voy a escribir en el chat. Pronijón en Instagram, ¿cierto? En Facebook y también pronijón.com, ¿ya? Pronijón.com es nuestra página web y ahí van a tener, ¿cierto? Todos los tipos de talleres de idioma, talleres de historia y cultura. Eh, También estamos teniendo, ¿cierto? Una sección de mercadito, ¿cierto? Para que varios de nuestros patrocinadores y auspiciadores, ¿cierto? Puedan promocionar sus productos ahí. Tenemos el podcast de Pronijón también en Spotify, en YouTube. Y es un grupo, ¿cierto? Que ve la cultura y la sociedad japonesa sin ningún velo, ya sin tal cual, ¿cierto? Es con sus dime y sus diretes, y a partir de eso, ¿cierto? Analizamos los fenómenos de la actualidad japonesa, ¿ya? Eso principalmente, están todos invitados a ser parte de Pronijón. Se pueden unir en Instagram, ¿cierto? En Facebook y en YouTube también tenemos participación ahí. Gracias a Franco por la cuña. Oye, espérate, hay una pregunta que me quedé pegado aquí de Sobre Gonzalo López. autores. Sí, de Gonzalo López. Quería preguntar si hay literatura o algún autor que hable más en profundidad sobre esta cultura, esta industria cultural. La Mira, Jacqueline. ¿cómo? A ver, espérate, ¿qué más? Ya, No, mira. decía que Jacqueline es una autora, por ejemplo, que habla del tema del anime en Chile también. Sí, bueno, hay varios. Hay varios. Como ustedes pueden ver, tengo muchos libros, pero déjame ver si es que encuentro el que tenía que mostrarles ahora. Pero si no, no importa. Oye, entre tanto, no. Mira, tengo uno, que está en inglés, ¿ya? Tengo uno que está en inglés. Déjame ver si encuentro el que necesitaba, porque ahí está. Mira, hay un de Chile, Chile. Tengo este, que es buenísimo. Eh, este y el que tengo acá. Mira, tengo tres. Este se llama Generación Anime, ¿ya? El surgimiento del fenómeno otaku en Chile. Este es de Luis Perián, ya, que es un antropólogo que habla principalmente del surgimiento del fenómeno otaku, ¿cierto? En Chile. Y habla principalmente de la particularidad que tienen los otaku como tribu urbana, ¿cierto? Es de la editorial Cero. Y el otaku también como subcultura. ¿Ya? Este es de la editorial Cero, que la pueden encontrar en cualquier librería en Busca Libre. Este libro no sé si lo encuentren, pero se los doy igual como dato, ¿ya? Porque este libro está en inglés. ¿Ya? Se llama, bueno, Handbook of Japanese Popular Culture, que es de Powers y Kato. Este es prácticamente un manual de cultura japonesa, un manual de la cultura pop japonesa. Este me costó encontrarlo en inglés. Este igual está medio desactualizado porque es del año. Espérame, es de los años 90. Sí, más de los 90. Sí, sí, es de más de los 90. Exacto. Como el 92. Tiene la bibliografía, por lo menos la del 92. ¿Ya? Este es déjeme ver, de la Greenwood Press de Nueva York. ¿Ya? Sí, es de los años 92, 93. Pero ¿por qué es importante? Porque aquí ya se refleja un poco la cultura popular japonesa. Entonces es fundamental este libro. Este es como el manual, es como la Biblia de la cultura pop japonesa. Y los que son fanáticos del manga y el anime y el cross media, yo les voy a dar a conocer este libro que para mí es
espectacular. La mayoría de los datos que yo saqué del PowerPoint, que yo les expliqué de los PowerPoint, viene de este libro, ¿ya? Que es manga, anime y videojuegos, narrativa crossmedia japonesa, y este libro es de Manuel Hernández Pérez. Es El su español. tesis de... Sí, ya, es su tesis, y este libro es increíble porque te habla de un montón de cosas y te habla del anime y del manga no como fenómenos visuales, sino como fenómeno histórico y también obviamente económico y político. Así que es principalmente ese es el tema. Dice, una duda, por favor, quisiera una definición del concepto burbuja interna cuando se tocó en la clase, ya que se dijo que se dio de distinta forma. Espérate, Evelyn dice, Manuel Hernández. Este lo pueden encontrar, todos los libros lo pueden encontrar en Busca Libre, excepto el de Power Cicato, que puede costarle un hígado o un riñón, pero de todas maneras igual puede aparecer en academia.edu. A ver, la burbuja interna es dentro del mismo mercado, ¿ya? Es dentro del mismo mercado japonés, ¿ya? O sea, dentro de la misma industria japonesa, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de burbuja interna, estamos hablando de algo que genera la industria, es un fenómeno que genera la industria, que tiene un mismo valor agregado para todos los productos que pueda generar, ¿ya? ¿En qué sentido va? Por ejemplo, durante esta última media, o sea, estos últimos 3 años, 4 años, de los 367 animes que se han publicado, o sea, que se han lanzado, por lo menos unos 100, 150 son del género chibi, por ejemplo, ¿ya? O son del género harem, ¿ya? O son del género yosei, por ejemplo. Entonces, eso, ¿cierto? Es una, por así decirlo, es una tendencia, pero una tendencia que se forma en una burbuja interna, porque finalmente eso es lo que está generando las lucas, ¿ya? Hay un tema sociológico ahí. La mujer comienza, ¿cierto?, como una fuerza laboral sumamente atractiva, y eso genera también que las mujeres empiecen a consumir anime, comiencen a consumir crossmedia, de la misma manera e incluso más que los propios hombres. Y eso genera que el target de los animes sea en base a ese grupo etario, ¿cierto? O sea ligado principalmente a las mujeres. Entonces, a partir de ese fenómeno se genera una burbuja interna, porque todos los animes van a tener prácticamente la misma historia, la misma trama, ¿ya? Entonces no van a ser tan originales, por así decirlo. Y esa originalidad, ¿cierto? No le importa mucho a las productoras porque lo que generan son lucas. Lucas del merchandising, lucas de los mismos contratos televisivos que generan rating, porque lo que genera rating genera publicidad. Entonces hay un montón de fenómenos detrás de eso. Y eso obviamente va a repercutir mucho en la calidad de los animes, no en la calidad de la animación, sino en la calidad de las tramas y la calidad del guión que pudiesen tener esos animes, ¿ya? Eso es lo que se basa un poco la burbuja interna, ¿ya? Eh, Eso, lo que antiguamente había pasado con el fenómeno de los 90 con el thriller psicológico, por ejemplo, sucede actualmente con el fenómeno de Chidi. En los 80 fue el fenómeno Mecha, por ejemplo, ¿ya? Entonces, a partir de esos fenómenos, ¿cierto? Y esos merchandising eh, van tomándose, ¿cierto? Las productoras y generando lucas. Eso, Franco. Carlos, para ir cerrando, yo te tengo una pregunta. 3 animes del 90 que la gente tiene que ver, con una reseña muy cortita. De cualquiera, lo que se te venga a la mente. 3 animes del 90. Creo. Trigun, sí o sí. Vale. Es divertidísimo. Es un cowboy muy genial. Cowboy Bebop, que yo cometí el pecado enorme De botarla, de verla. ¿o no? Yo cometí el pecado enorme de verla hace 2 años atrás.
Y si lo hubiera visto en el 98 cuando salió, hubiera flipado con eso toda la década. Pero como la vi hace 2 años atrás, me gustó, pero era como, sí, bien, pero no es como, wow, qué buena, no. No, pero la Pero música si lo con hubiera visto en el Yoko, 2008, la música si con lo hubiera Yoko visto, Kano, claro, si lo hubiera visto en el 98 cuando realmente salió, claro, podía haber llorado 10 años, como dice Rodrigo. Esos dos, y me falta el último, que qué terrible, weón. Em, la dejé difícil, ¿eh? mm, es que hay varios, pero a mí me gusta, ya, por un tema de historia de por sí y este quiebre, también tienen que ver Evangelion. O sea, sí o sí tienen que verlo. O sea, si van a estudiar, si van a ver o si van a estudiar el fenómeno de la cultura popular japonesa y si van a ver el fenómeno del anime, tienen que ver Evangelion. ¿Ya? Pero solamente lo que se dio en la televisión. No vean los videos posteriores. ¿Ya? No vean los videos posteriores. No vean Evangelion 2.0, 3.0. No, eso da lo mismo. Eso ya no es Evangelion para mí. Evangelion son los 26 capítulos de la serie original. Cuando dicen, oh, ya comprendí mi vida, Shinji, y todos aplauden y se termina la serie, bueno, ahí está. ¿Ya? Eso para mí es lo fenomenal. Esos tres, Trigun, Cowboy Vivo y Evangelion. Eh, Ahora, si tú me preguntáis de la otra década, tengo muchos más, Oh, pero pero para otra charla, ¿no? para otra charla, sí. Para otra charla. Entonces Sí. nos Oh, dicen vamos. mención honrosa, dicen mención honrosa. Mención honrosa. Oye, yo creo que Lane, ¿o no? Eh, Mención honrosa, hay varios. Slayers, Lane. A mí no me gusta, por ejemplo, yo no vi mucho Ranma Medio, pero, pero por ejemplo me gustó Sakura Card Captor, que salió en el 98. Sakura Card Captor salió en el 98 y me gustó. Es un muy buen anime, tiene una muy buena historia y lo malo es que lo vimos en la década del 2000 nosotros, también salió medio cortadito, pero a mí me encantó Sakura Card Captor, muy buen anime, muy Tremendo. buen anime, y aparte que es chistoso, entretenido. Ah, bueno, y Entonces, Cazador X también, pues, pero en realidad es que, como tú decís, Franco, o sea, es mucho lo que hay que ver. Imagínense, si en el mismo PowerPoint dijimos que habían estrenado, ¿cuánto? 400 y tanto anime en esa década. Imagínate, nombrar tres ya es un crimen. Entonces, bueno, yo pero, te hago cometer crímenes. Para eso estamos, para hacer difíciles las cosas. pero Nada, bueno, nada, nada que hacer. hay un montón de eso. ¿Ya? Entonces, nos vamos despidiendo. Recuerden, gente, curso de cultura, historia contemporánea japonesa, solamente 14.000 pesos chilenos. Si eres extranjera, extranjero, puedes pagar vía PayPal. Vía PayPal, así es, para que se les haga fácil. Si tienen algún otro problema, les ayudamos por interno. No hay ningún problema. Sigan a Pro Nihon, tremendo medio de contenido cultural japonés creado en Chile, con un equipo muy maravilloso. No les conozco a todas, todos ni todos, pero me imagino que son tremenda gente, porque el Carlos es tremenda gente y me imagino que el grupo también se contagia de un poco de él. Les quiero mucho a todos y todos ustedes. Recuerden, por favor, compartirnos. No lo digo porque esté limosnando, sino porque si quieren que crezcamos, miren, quieren más cursos, ya, compartan, no les cuesta nada. Y recuerden que les amamos completamente. Así que cualquier cosa nos van avisando por interno, métanse al curso, que espero que hayan disfrutado la charla y asistan a otras charlas. Se viene charla de literatura y temas narrativos en One Piece por Hernán Rosaín. Mucha gente está llegando a esa charla también. Es increíble cómo ha alcanzado el nivel internacional igual que esta. Así que vayan, asistan también al curso de Rosas. Y ojo, que se nos viene podcast. Ahí voy a estar yo de conductor, tirando mierda algunas cosas que no me gusten y otras tirándole para arriba. Algunos animes, vamos a revisar los animes del año, el tema del Spokon con todos sus temas, como por ejemplo la colectividad, el trabajo en equipo. Vamos a estar también hablando del shonen. ¿Cuál es el mejor shonen? Efectivamente debe ser Fullmetal Alchemist Brotherhood. A otra persona a decir, no, es Hunter, es Hunter. Ahí vamos a ver qué tal. Así que estén atentas y Code Geass. atentos. Code Geass.
Así que vamos a hablar de todo eso, también vamos a hablar de Code Geass, quizás tomemos la película, la última película, pero bueno, les dejamos, gente, ¿alguna despedida final, Carlos? Agradecer sinceramente a todos los participantes. Voy a hacer algo indebido. Ahora sí, Bueno, los capturé en pantalla. Muchas gracias por la oportunidad que me da Franco y que me da Omae, ¿cierto? Para poder enseñar un poco lo que uno hace, lo que a uno le gusta, que es la cultura y la historia japonesa. Así que también invitarlos al curso ya de Historia y Cultura del Japón Contemporáneo. Y muchas gracias por escucharme, muchas gracias por aguantarme y eso. entonces les dejamos. ¿Con qué termino diciendo? Tres, yo también voy a nombrar rápidamente 3 animes de los 90. En primera instancia, Serial Experiments Lane. En segunda instancia, Serial Experiments Lane. Y en última instancia, en el tercer lugar, Serial Experiments Lanes. Les estamos dejando entonces